Creo que todos hemos tenido o pasado momentos tristes, momentos serios de luto, cuando algún familiar ha muerto, algún amigo, algún conocido, o hemos sido conmocionados por personas muy conocidas que de alguna manera han perdido la vida. Y nos ha tocado a veces cercanos, pues ir y estar allí en el velorio, después pasar el momento de depositar los restos mortales, como se dice, o las cenizas ahora ya, últimamente más, estar allí, regresar a casa con tristeza, con llanto, aun cuando tenemos la esperanza de que volveremos a ver a la persona, sabemos que hay tristeza en nuestro corazón, y algo así pasaba en el tiempo cuando Jesús fue crucificado. Y antes de entrar un poco más en ese punto, déjeme recordar que estamos finalizando una semana en la cual se destaca mucho esa área del luto, esa área del sufrimiento de Cristo, la famosa semana de la pasión, que es importante recordar, claro, es importante remarcar también, sí, es cierto que padeció, pero no se quedó ni colgado en la cruz, ¿verdad? Ni una vez que Él está colgado en la cruz, tampoco estuvo inconsciente en lo que estaba haciendo, estaba siempre consciente de lo que hacía, sabiendo que cumplía una función, sabiendo que cumplía la tarea para la cual fue Él encargado a venir aquí a la tierra, y recordar que no se quedó colgado en una cruz, mucho menos sepultado en la tumba, sino que Él resucita. Entonces a veces nos quedamos como que a medias, hay más énfasis, hay más fotos del sufrimiento de Jesús que de la resurrección de Jesús. Y a veces las iglesias evangélicas nos hemos quedado así en esa semana, ¿verdad? Que el jueves esto, y el viernes las 7 palabras, y no sé cuándo, estamos así todos. Y el domingo como que ya resucitó. Sí. Pero es importante recordar porque la resurrección de Jesús nos trae beneficios. Hoy quiero que veamos 3 de los muchos que puede haber. 1 Corintios capítulo 15, verso 20, 12 al 20, donde Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto y le decía, bueno, el evangelio, les hablé del evangelio, Cristo vino, Cristo murió, fue sepultado, resucitó, y así les decía, no se aparten de ese evangelio, manténganse bien vivos en ese evangelio, siguiendo el evangelio, bien interesados en el evangelio. Y entra en el verso 12 al verso 15, dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, dice, ¿qué cosa? No sirve para nada. El desayuno estuvo rico, pero pues ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? O sea, sería, pues, qué rico desayunamos, pues vamos a ver qué hacemos en el templo. No, pues venimos con razón, tenemos una razón, quiere decir, tenemos una razón, venimos con una razón para estar aquí. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿En qué creemos? Pues en Cristo, pues un Cristo muerto. No, dice aquí, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Aquí habla de la predicación, de un sermón, pero no un sermón como que a veces los papás dan a los chamacos. Ay, no me sermones, no me andes dando sermones, dicen los chiquillos, ¿no? Sermones no. Pero aquí la palabra no es exactamente esa, sino es la palabra querigma, que significa la proclamación de la buena noticia. La buena noticia es el evangelio. O sea, aquí habla, ahora bien, si se predica, si se da el querigma, el evangelio, pues, de que Cristo ha resucitado de entre los muertos, esa es la idea, las buenas nuevas,
por medio de la predicación que tiene poder, dice Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Por eso la gente cuando oye el evangelio a veces llora, se conmueve, por lo menos te hace pensar, te hace meditar. Había un predicador que les decía a sus alumnos, creo que era Spurgeon, que les decía, ok, les voy a enseñar a predicar así, predican así, y cuando predicaban les preguntaba después, ¿alguien se convirtió? ¿Alguien se enojó? ¿Alguien se salió? No, pues que sí, pues que sí. Bueno, si no pasa una de esas tres es que no sirvió tu predicación. O te conviertes o te enojas porque te confronta el evangelio, o te sales porque no te gusta lo que están diciendo, ¿no? Entonces el evangelio siempre te va o te debe de hacer sentir algo, aunque sea aversión. ¿Ah? Pero ojalá que sea bendición principalmente. Que, caray, Dios me está hablando porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Entonces predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Podemos hablar de Cristo como un hombre que vivió 33 años, que fue bueno, que tuvo sus seguidores como lo tuvo Platón. Platón también tuvo seguidores, Aristóteles, ¿verdad? Confucio, Gandhi, aún la Madre Teresa de Calcuta, tal vez tuvo sus seguidores, ¿no? Podemos hablar de Cristo como eso, decía que era hijo de Dios, prometía vida eterna, pero lo crucificaron, por cierto, injustamente. Y ya. Y luego, pues ya, lo enterraron y ya. Podríamos hablar así. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos poniendo nuestra fe en alguien de quien nada bueno podremos sacar más que promesas, buenas palabras, buenas frases tuiteables. Podemos ir ahora, ¿no? Jesús dijo, chan, ya ve que no nos gusta poner ahí, que dijo fulano, que dijo sutano, que dije yo, que quién sabe qué. Si hubieran puesto Jesús dijo esto, sí, pero ¿y luego dónde está? No, pues se murió. Pues no es el caso. Serían palabras vanas, estaríamos creyendo y proclamando una mentira, una farsa, estaríamos perdiendo el tiempo en todo lo que hacemos como cristianos, incluyendo este momento. Mejor vámonos a la playa, ¿no? Qué bueno que estaban en la playa en días pasados. No, pues qué padre descansar. Pero fíjese, algunos hacen el esfuerzo de estar este día aquí o en otro lugar donde estén paseando, buscan un templo, ¿por qué? Porque hay una razón, hay un motivo, yo quiero ir al templo, yo quiero estar ahí porque es un Cristo vivo. Y cuando canto y cuando estoy, pues me siento y me uno y siento y yo quiero estar allí. A veces se puede, a veces no se puede, y qué bueno que busquemos donde estemos o vengamos desde donde estemos y estemos aquí, porque no estamos perdiendo el tiempo. Como la fe en Cristo debe expresarse en hechos, de nada serviría el buscar ser más semejantes a Él. Ser más semejantes a Él. ¿Para qué? Tenemos que ser amorosos, tenemos que tener gozo, tenemos que tener paz, tenemos que perdonar, buscar tener una relación en familia, un hogar, un matrimonio, siguiendo las indicaciones de Él, intentar que más gente venga a conocerle. Pero pues ¿para qué? Si no resucitó. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué razón tendríamos de intentar, de buscar hacer las cosas mejor como Cristo las manda? Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría esperanza, no habría de dónde agarrarse, no habría a quién acudir cuando estás en problemas en casa, en el trabajo y problemas internos, problemas que tú tienes, como decíamos la semana pasada, cuando el hombre peca, pierde su relación con Dios, pierde su relación con el prójimo, se pelea con la esposa luego, pierde su relación con la naturaleza y pierde su relación consigo mismo, no sabe quién es. Entonces, ¿qué caso tendría si Cristo no ha resucitado? Pues no habría esperanza de nada, no habría de dónde agarrarse, pues. En momentos de soledad, en momentos de dificultad, nuestra fe sería vana, estaríamos como perdidos a la nada, a la buena de Dios. Pero predicamos
y confiamos y proclamamos, tenemos fe en un Cristo vivo. Esa es la primera de los tres beneficios que quiero platiquemos hoy. Predicamos y confiamos en un Cristo vivo. Por eso cada uno que vinieron después del desayuno, aquí están. Otros vinieron antes del desayuno, aquí estuvieron. Pues qué bueno, porque hay una razón, hay un motivo, hay algo que nos mueve, que nos une. Y aquí estamos. ¿Verdad? Es Cristo. Beneficio de la resurrección, nuestros pecados han sido perdonados. Dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, como predicaban ahí algunos en ese tiempo y quizás ahora también, tampoco Cristo ha resucitado. Y dice aquí él, siguiendo esa lógica, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Ay, pues que Cristo ya me perdonó. Ah, sí, jeja, pues no resucitó. Ah. O sea, se burlaría la gente de nosotros. Dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Imagínense, toda la gente que murió ahorita platicamos, antes que nosotros. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Hasta cuándo te perdona Cristo? Pues mientras vivo mis pecados son perdonados. Y luego, pues al infierno. No, pues qué chiste. ¿Qué razón? Pues sí, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué entonces? Pues no es así, claro. Cuando Jesús resucitó, se le aparece a esas dos mujeres que fueron, se le aparece también por allí más adelante a los discípulos que estaban enclaustrados, espantados, con motivo, sin duda. Se les aparece a 500, por ahí también dice la Biblia, se le aparece a aquellos hombres que iban camino de Maús, que estaban pues tristes porque habían sucedido la muerte de Jesús, claro. Dice también Pablo que más adelante se le aparece a él como el último, como el abortivo, dice ahí. Hubo gente no creyente que dio testimonio de que Cristo resucitó. Hubo un historiador llamado Flavio Josefo, tiene él unos libros que se llama La historia de los judíos y otros libros, y él allí destaca que no es creyente, él destaca que Cristo resucita. Entonces es más difícil mostrar lo contrario, o sea que no resucitó. Pues dame muestras de que no resucitó. No hay evidencias, o sea, o habrá falsas, pero hay más evidencias de que Cristo resucita históricamente hablando. Es más difícil decir que no, nada más por necios quizás la gente dice que no resucitó. Entonces, sin resurrección no habría evangelio, no habría buenas nuevas. Y si no hay buenas nuevas, pues no hay perdón de pecados. Imagínense cargar con la culpa de nuestros pecados. Si con uno que cometemos ya, híjole, andamos mal a veces. Yo lo he vivido, se los he dicho, no me da pena decir ahora con mi madre que está aquí, ya cada vez es menos, ya cada vez soy mejor hijo, ¿verdad? Pero a veces me desespero y tengo que decirle perdóname, porque yo sé que actué mal de alguna manera y me siento mal. ¿Qué es eso? La culpa. Entonces digo, no, yo no puedo estar así. Y entonces en lo más rápido que puedo, digo, mamá, perdóname. No te apures, mijo, no te apures. Y yo digo, casi, no, gracias, mamá. Pero pues, el amor de mamá, pues, ¿verdad? Para ella no hice nada. Pero yo sé que sí. Entonces hablo de la culpa y les digo, yo la he vivido. ¿Qué tienes que hacer? Pues pedir perdón, primero a quien ofendiste, y después recordar que ninguna condenación hay, ¿para quién? Para los que están en Cristo. O sea, que el diablo no te acuse, pero para eso tienes que pedir perdón. Si no, tú vas a andar que te mueres. Es más, hasta la vida te vas a querer quitar por la culpa. Mejor quítate la culpa. Pidiendo perdón a quien debas pedir perdón. Imagínense, pero es que pues no hay perdón de pecados, pues Cristo no era pura farsa, pura mentira, un engaño.
Pues imagínense, ¿cuántos suicidios no habría? Si así, ahora imagínense cuando no, pues no, es que tus pecados, ahí están todos amontonados, cuando te vas derechito allá para abajo. Imagínense. Pero dice, y habríamos puesto nuestra fe en alguien que se quedó en la tumba, vencido por la muerte, vencido por el diablo. Seríamos personas amargadas, deprimidas, sin esperanza. Quizá algunos ya se hubieran suicidado. ¿O no? No digo usted, pero algunos. Otros o ya se han suicidado también. Cristo vence a la muerte porque estaba libre de pecado. Claro, cuando Él es abandonado por su Padre en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue por el pecado, pero no de Él. El pecado fue nuestro. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado. Y Dios dijo, Dios Padre nos dijo, a un lado. Pero después de eso, ¿verdad? Viene la maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén causada por el pecado. Fue establecida con claridad, ciertamente morirás, porque pecaste. Y hemos visto la verdad en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús fue sin pecado. Por lo tanto, la muerte no tenía poder sobre él. Él voluntariamente muere por usted y por mí. Pero resucita. Porque la muerte no tenía poder sobre él. Le quita el aguijón, dice ahí. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Por eso usted y yo, con Cristo Jesús, podemos vencer la muerte. O sea, vamos a morir físicamente, pero espiritualmente vamos a vivir, vamos a resucitar. Ahorita le platicamos tantito de eso. Dice ahí, la muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario por nuestro pecado y dada su perfección sin pecado, siguió lógicamente su resurrección. Dice Juan 10:17, pongo mi vida, dice Jesús, para volverla a tomar. La puso por nosotros y regresó a vivirla como Dios. Hijo. Entonces, ahora, imagínense, cuando hablamos de perdón, siempre decimos, ¿cuánto te ha perdonado Dios a través de Cristo? Y decimos, todo, ¿no? Y le decimos a los maridos o a las mujeres, perdona, o a los hijos, perdona, así como Cristo te ha perdonado. Ahora, imagínense si Cristo no hubiera muerto en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿de dónde podríamos tomar un ejemplo de perdón para decirle a la gente, perdone así como Cristo perdonó? ¿Cómo? Pues puros engaños con ese Jesús. No es cierto, no resucitó. Podríamos pensar así. Entonces, ¿cómo será el mundo sin perdón? Si así, con perdón, luego cómo andan las cosas. Ahora, si no hubiera una imagen, si no hubiera un ejemplo, más que imagen, un ejemplo, una vida ejemplificada de perdón como Cristo, imagínense cómo sería la cuestión ahora sin esa imagen de perdón, ejemplo de perdón muy caótico, sin ley, no habría justificación, o sea, no seríamos vistos por Dios como justos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de Cristo como justos. Pero si Cristo no hubiera puesto su vida por nosotros, si Cristo no hubiera hecho ese sacrificio por nosotros, no tendríamos nosotros fe que creer, no tendremos por qué creer en Él, no habría pues justificación. Si Cristo me sigue considerando culpable o Dios me sigue considerando culpable, pues ¿por qué voy a creer en Cristo? En Cristo Dios nos ve justos, o sea, sin culpa. A eso voy. Pero si Jesús no resucitó, entonces yo sigo siendo culpable. Entonces, ¿cómo hay fe? ¿Cómo hay gracia? Pero gracias a Dios que no es así, gracias a Dios que Cristo resucita, gracias a Dios que tenemos fe a través de todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, el perdón, luego su sepultura y su resurrección. Y no solamente a nosotros hubiéramos quedado ahí volando. Imagínense a la gente que tú has amado, que ha sido creyente. Yo pienso luego en mi padre, un ejemplo de fe para mí, que yo le decía hace rato, se ponía a cantar allá en las tardes, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y otros cantos por ahí, que yo sé que no se saben, que yo sí me lo sé, pero ustedes no.
¿verdad? Eh, dijo, mi padre murió anhelando irse con Dios. Él decía, ya yo quiero irme, ya estoy viviendo horas extras. Él decía que quería irse con Dios, que estaba viviendo horas extras. Mi madre, así como la ve, bueno, está ahorita en otro lado, dice, yo ya creo que Dios me va a recoger. Habló con mi hermano hace poco, le dijo, mi hijo, ven pronto porque yo creo que ya me voy a ir. Así le dijo. Dije, ¿qué estás diciendo? Ya, yo en unos días más, dice, yo creo que ya en estos días me voy, le dijo. Yo creo que lo quiere ver o no sé, ¿verdad? Pero, o sea, hablo de la fe que tiene gente que usted conoce también, sin duda, amigos, hermanos, que dicen, yo voy con Dios. Entonces imagínese aquí, pues que Cristo no resucitó, caray, entonces, pues murieron ilusionados, engañados, pero ¿qué? Pues no, qué bueno que no es así, qué bueno que la gente que amamos, que conocemos, que nos dio ejemplos o nos da ejemplos, murió, o el día que muera uno de nosotros dirá la gente, oh, pues bueno, gracias por la vida de tal hermano, tal hermana que fueron ejemplo para mí en esto. Allá vamos, seguimos adelante en esa fe. No solamente nosotros familiares o nuestros familiares, sino gente de la Biblia. Imagínense Abraham, Moisés, Isaac, toda la gente así que dices, oye, Pablo mismo, pues entonces, ¿qué farsa es esta? Pues no es eso, no es nada de eso. Tenemos que recordar que es una realidad que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y nos uniremos a quienes ya se han adelantado, porque Cristo resucitó. Es una de las bendiciones que tenemos cuando Cristo ha resucitado. Tercera beneficio o bendición, resucitaremos. Perdón, como Cristo. ¿Qué es esto? Va a decir, ¿qué es, pastor? ¿Qué es eso? Déjeme, le comento algo. Habrá dos resurrecciones. Le aseguro que si les pregunto en cuál va a resucitar usted, algunos lo van a saber, porque quizás no se los he enseñado, o no se acuerdan, o no saben. Pero les voy a decir en cuál debe usted resucitar. Y si no, pues alíñese, ¿verdad? La Biblia dice, hay varias posturas, pero una de las posturas más mencionadas, hay más, pero esta es la que se cree que la Biblia menciona más. Los últimos tiempos son de Dios, o sea, lo que digamos podemos equivocarnos, porque solamente Dios sabe la hora, el día, la forma correcta. Pero déjame decir la que más se menciona, que es que la segunda venida de Cristo, Cristo vendrá a las nubes. Y dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que si usted muere en Cristo, va a resucitar primero. Ahí va. ¿A dónde van? A las nubes. ¿A reunirse con quién? Con Cristo. Su cuerpo será transformado. Ahora, los que vivan, dice ahí Pablo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos, dice, transformados y vamos a estar juntos con Dios. Pero otros, que espero que no sea usted, no van a resucitar en la primera resurrección. ¿Quiénes son esos otros? Los que no creen en Cristo. Entonces, esa postura de la venida de Cristo habla de que la iglesia será arrebatada, reinará con Cristo en el cielo y la gente que no conoce a Cristo estará en la tierra, o sea, los cuerpos de la gente sin Cristo. Viene después la segunda resurrección. Pues pongan la cámara que se mueva, hombre, pues como, pues ya voy para allá. O pongo un camarógrafo ahí que me siga. La segunda resurrección es para aquellos que no conocen de Cristo. Van a resucitar a juicio. A juicio. O sea, ellos no tendrán chance de nada.
Hay otro intervalo allí de 7 años, es otra historia, pero déjenme llegar aquí. Resucitan y son para juicio. ¿Creíste en Cristo? No, bueno, pues al infierno, así directo, al infierno. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿en cuál va a resucitar usted? No. Pues asegúrese, porque así, ¿no? Sí, esperamos que así sea. Entonces, por eso dice aquí, lo cierto, el verso 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. O sea, ya Pablo estuvo allí diciendo, pues si no Cristo nos resucitó, pues esto y esto y así y así, fuimos engañados, seremos dignos de la lástima y esto, así. Pero dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias, como el primero. ¿Quiénes son los segundos? Nosotros, los creyentes. Somos los que vamos a seguir, ¿ya? Primero o primicias de los que murieron. La prueba de la resurrección nuestra es Cristo. Es que Él resucitó, que no se quedó allí, no podía quedarse allí. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Los que deberíamos morir éramos nosotros. Y por cierto, no les comenté esto. En la mañana lo comenté. El sacrificio de Cristo fue pleno, fue completo. Los sacrificios que se hacían de animalitos cubrían el pecado temporalmente. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, corderos, palomas, no sé cuánto. Pero la sangre de esos animales cubría el pecado temporal. Volvías a pecar y otro animalito. Y pecabas y otro animalito. Por eso los sacrificios ahí en el templo de Jerusalén eran día y noche. Estaban sacrificando por los pecados. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba por los pecados del pueblo y por los de él también, en esa celebración grande. Entonces, esos sacrificios del Antiguo Testamento, de los animales, apuntaban hacia Jesús, pues, hacia el sacrificio de Jesús. O sea, la persona que ponía su fe en esa sangre que derramaba el animal, ponía su fe en la sangre de Jesús, que iba a ser derramada en la cruz. Era como firmar un cheque. Vale, por tanto, ¿lo va a pagar? ¿Quién? Jesús. Jesús lo paga. Él lo paga. Entonces, por eso dice la Biblia que Jesús fue sacrificado una vez. No una vez y otra vez y otra vez y otra. Ay, perdóname. Por eso usted no debe estar aceptando a Cristo cada 8 días. Los nuevos creyentes a veces la pasan porque no le enseñamos. ¿Ya aceptaste a Cristo? Sí, pero otra vez lo acepto. Acepto a Cristo. Y cada vez que pasa, acepta. Espérame, no es así la cosa. Es una vez. Claro, yo entiendo y lo he oído de gente así bastante madura en Cristo. Dice, me he convertido 3 veces o 4 veces, dando a entender, he tenido que corregir el rumbo a donde voy una vez y otra vez. Es como reconvertirse al sentido, como reorientar tu camino. Pero la conversión es una sola vez, que después tengamos que corregir o redirigir las cosas, bueno, es distinto. Entonces, los que tenemos que morir éramos nosotros, pero Cristo nos muestra su amor muriendo por nosotros, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos mostró su amor, así que creer en la resurrección es creer que Él existe, que Él creó el universo, que Él tiene el control del universo, que Él tiene el control de todo lo que pasa, que Él tiene el control de la pandemia, que Él tiene el control de la guerra. Si no creemos en un Dios que tiene el control de las cosas, pues ¿para qué creer entonces en un Dios así? ¿No tiene caso? Por eso es importante que revisemos la forma en que creemos en Dios, lo que Él puede hacer en nosotros, ¿verdad? Si no hace todo esto, si no tiene el control, no es un Dios digno de nuestra fe y de adoración. Solo el que creó la vida puede dar vida después de la muerte, y ese es Dios solamente. Así que siéntase seguro, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Y es poderoso, decía, ¿qué cosa? Para salvarme.
Así es, que sepamos en quién hemos creído. ¿Ah? Así que si Él no tiene ese poder de creer, de formar, de quitar, de poner, entonces sin duda lo de la resurrección sería definitivamente una burla, algo que no fue, pero sí existe. Solo el cristianismo tiene un fundador que venció la muerte y prometió que sus seguidores hacían lo mismo. La tumba no lo pudo detener, claro, Él vive, y dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, lo crucificaron, dio su vida voluntariamente. Recuerde también que a los que crucificaban les ponían, los clavaban en la cruz, les ponían acá en los pies unos clavos y también unas maderas con las cuales con los pies podían como hacer un esfuerzo de levantarse para poder respirar mejor. Pero por eso cuando querían que se murieran definitivamente, que se murieran, les rompían las piernas. De esa manera ya no podían hacer, ¿qué? Fuerza para, no sé, bueno, acá están los médicos como para poder respirar mejor o que tus pulmones estén más libres o yo no sé, ¿verdad? Y a Jesús dijeron, también nos vamos a echar las piernas, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó? No le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Dijo, ya, ¿para qué lo matamos? Este ya se murió. Bueno, no lo mataron, Él solito dio la vida. Porque algunos piensan, pues se asfixió, se murió de asfixia. No, dice la palabra de Dios que dice, consumado es telestatai, todo está hecho, ya terminé mi tarea. Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu, expiró, dijo, ya terminé, en tus manos te encomiendo mi espíritu, ahí voy para allá arriba. ¿verdad? Y pum, vamos a matarlo, bueno, ya se murió, solito dio su vida, o sea, voluntariamente Él dio su vida por nosotros. Así que es importante recordar que está a la diestra de Dios Padre sentado, lo crucificaron, lo sepultaron, resucitó, estuvo un tiempo todavía aquí, ascendió y está viendo por nosotros, intercediendo por nosotros. Así que debemos seguir predicando a Cristo resucitado, confiando en Él, no estamos echando mentiras, no estamos engañando a nadie. Podemos con toda claridad seguir teniendo una iglesia que abra las puertas de sus casas para seguir predicando de Cristo, porque nuestros pecados han sido perdonados por alguien que prometió perdonarnos, que prometió morir, que prometió resucitar, como fue Jesús, y Él así lo hizo. Así que mire, antes de terminar con lo de la resurrección, recuerde lo siguiente: Cristo resucita. Y ese poder de la resurrección a través del Espíritu Santo que fue dado, nos hace a nosotros, o nos debe hacer a nosotros vivir una vida que aquí y ahora podamos realmente interesar a otros vivirla. O sea, la vida cristiana no nada más es, pues allá en el cielo, dice Apocalipsis que en el cielo no habrá llanto, no habrá lágrimas, todas lágrimas serán enjugadas, allá no sufriremos. Ay, sí, Señor, porque aquí, qué sufrimiento. O sea que, a menos que Dios tuviera con usted algún propósito específico de que sufriera, creo que todos los demás tenemos la responsabilidad de tener una vida que ejemplifique lo que es ser cristiano. ¿Para qué? Para que la gente que no conoce de Jesús, de Dios, ¿qué cosa? Se interese. Yo quiero ser cristiano, yo quiero ser como Él. Hay una película que se llama El amor del Padre. No sé si ya la vieron. Se las voy a pasar aquí una tarde. Es recién, tiene medio año, yo creo que salió. Y allí había habla del amor de Dios, pero cómo la ausencia del Padre o la presencia del Padre nos afecta a los seres humanos. Y ahí decía uno de los muchachos de los que entrevistaron, decía un entrenador de fútbol americano que entrenaba a un muchacho. El muchacho decía, él decía que era cristiano, dice, pero yo conocía a muchos cristianos que decían que eran cristianos, pero vivían de una manera, así que cuando dijo soy cristiano, dijo, has de ser igual que todos, nada más dices.
Así dijo el joven. Dice, pero cuando me di cuenta cómo vivía, qué hacía, cómo se comportaba, dije, este es distinto. O sea, ¿qué espera la gente? ¿Que digas que eres cristiano? No, que vivas o que vivamos como cristianos. Eso es lo que espera y eso es lo que lo va a hacer cambiar. Y a eso va este punto en el cual Cristo resucita y nos da a nosotros esa seguridad de poder vivir aquí en fe, en confianza de que lo que vivimos es cierto y de que podemos vivir una vida distinta, diferente, para que las demás gentes se interesen en vivirla, una vida con Dios. Y obviamente vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Así que nosotros resucitaremos también cuando Él venga por nosotros. Así que, ¿en cuál va a resucitar? Bueno, muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias por poder platicar un poco de tu palabra, de lo mucho que podemos recordar, aprender, de lo mucho que la resurrección nos pudiera enseñar. 3 cosas sencillas. Permítanos seguirlas aplicando, seguir proclamando tu palabra con la seguridad, Señor, de que está apoyada por alguien que vive, por alguien que la dijo y que la sigue diciendo, la sigue proclamando el Evangelio, que creemos en alguien que está vivo, alguien que prometió y cumplió, alguien que nos amó, se entregó por nosotros y pagó lo que tenía que pagar por nosotros y nos da ese poder a través del Espíritu Santo para vivir también vidas que puedan ser bendecidas por ti, que puedan atraer a otras personas también. Gracias, papá, por este día. Gracias porque podemos recordar este momento y podemos seguir con esa plena seguridad, con esa certeza y afirmar más, afianzar más, Señor, esa fe de que estamos en lo correcto, de que sabemos en quién hemos creído y seguiremos compartiéndolo con la gente en este mundo que cada vez se desbarata más, y seguirá haciéndolo porque así tu palabra lo dice. Permite que en lo que nos corresponda a nosotros, en lo más inmediato, primero en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestros amigos, nuestros oikos, todo el círculo de influencia que manejamos, podamos ser de verdad testigos tuyos. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona aquí presente y gracias porque resucitaste y gracias porque le cantamos, adoramos y nos movemos en medio de un Dios vivo, de una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que está en nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén.